buenas tardes, queridos amigos. Estamos en una nueva edición del programa Estamos Organizados, un programa del canal Piensa TV de la Fundación Piensa. Y hoy tenemos a una nueva invitada. Ella es Natalia Brauti, directora regional de Fundación Junto al Barrio. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Cuéntanos, Natalia, ¿a qué se dedica la Fundación Junto al Barrio? Bueno, la Fundación Junto al Barrio es una fundación que se dedica a realizar trabajo comunitario en sectores vulnerables, y lo que hacemos básicamente es que nos insertamos con un equipo de profesionales a trabajar en poblaciones determinadas durante 3 años y medio. Y lo que buscamos hacer allí básicamente es poder fortalecer a las organizaciones sociales, poder fomentar que nazcan nuevas organizaciones, poder apoyar en el fondo a los vecinos activos y a los líderes incipientes de estas poblaciones y en conjunto con ellos poder articular recursos que nos permitan de alguna manera poder consolidar los proyectos que ya existen en la población, que son sueños que generalmente responden a proyectos de infraestructura urbana como plazas, centros comunitarios, canchas, espacios de encuentro, etc. ¿Y de dónde nace este proyecto? Este proyecto nace de la mente de un arquitecto que se llama Nicolás Cruz, que creo que ya ha estado también en este programa, que actualmente es director de Base Pública. Bueno, él fue durante hartos años el director ejecutivo y él es el fundador, y de alguna manera esto nace como idea de él. Luego la experiencia que él tiene de haber trabajado en otras instituciones, donde de alguna manera todo el trabajo que se hacía en las poblaciones, en los sectores vulnerables, respondía siempre como a metas que de alguna manera nacían desde otras instituciones. No se escuchaba mucho en un poco las soluciones que los propios vecinos que acontecían el problema, que vivían diariamente en estos sectores, tenían en el fondo como solución, sino que más bien llegábamos con fórmulas un poco épicas y mágicas respecto de cómo superar, como imponer las cómo superar estas situaciones, y dejábamos un poco de escuchar, o se deja un poco de escuchar en el fondo la opinión que tienen los propios vecinos de los barrios. O sea que la labor de ustedes es fundamental, la participación ciudadana, es clave. Para nosotros es fundamental la participación, y es fundamental reconocer que en todos los territorios existen una gran gama de potencialidades y que muchas veces se olvidan porque de alguna manera ojos externos vienen con cierta meta para cierto sector. Pero en la medida en que nosotros nos detenemos, que nos damos el tiempo de conocer, de escuchar, de conversar, de compartir, de generar vínculos desde la informalidad, es también posible de alguna manera poder rescatar todas estas otras riquezas que hay y poder fomentarlas. Y eso es mucho más fácil que de alguna manera llegar con otras fórmulas y tratar de alguna manera de imponer en base a esa fórmula algún resultado, porque no surge naturalmente. Y lo que busca Junto al Barrio de alguna manera es escuchar, conocer, vincularse, y a propósito de los proyectos que allí existan, poder apoyarlos. Y tú eres trabajadora social de acá, de la Católica de Valparaíso. ¿Cómo llegaste a la fundación? Yo tuve la posibilidad de trabajar en otra institución anteriormente con Nicolás, y cuando él en el fondo tiene los recursos para poder abrir los primeros barrios, esos barrios en el fondo tuvieron un financiamiento que estaba asignado para la región metropolitana. Entonces él me invita a participar allí, y el 2010 en el fondo yo me voy a trabajar a la región metropolitana, al barrio Los Nogales, donde fui durante 1 año y medio coordinadora de barrio, y de alguna manera era parte del equipo de barrio que estaba trabajando cotidianamente con las organizaciones sociales de ese sector. O sea, esto parte de la región metropolitana. Esto parte de la región metropolitana, sí. ¿Y después se va generando hacia otras regiones? Claro, y luego el 2011 nosotros tenemos la posibilidad de contar con financiamiento para la región, y ahí en el fondo yo me vengo a coordinar los procesos de los 2 barrios que teníamos la posibilidad de abrir en ese entonces, que eran 2 barrios que se situaban en Playa Ancha, en Viento Sur, Ramón Cordero y Costa Brava. Y luego ya en el fondo con reestructuraciones internas llego a ser en el fondo la directora regional de Valparaíso. Más o menos hace 6 años, me decís. Sí, sí. Hace harto ya. Sí. Entonces, ¿están en Valparaíso también y en otras regiones? Estamos actualmente en la región de Coquimbo, en 3 barrios. La región de Valparaíso, habiendo finalizado la intervención en 3 barrios, en el fondo con 2 equipos profesionales, y comenzando desde el año pasado una intervención
en Ramaditas, en el Cerro Ramaditas, que fue afectado por el incendio, y en el Cerro Placeres, en el sector de Héroes del Mar. Cuéntame, en el Cerro Ramaditas, ¿en qué se basó esa y cómo se desarrolla esa intervención que ustedes hacen? ¿En qué consiste? Hoy se me olvidó mencionar a la región metropolitana. Sí. También en la región metropolitana hay barrios en el fondo donde se está trabajando. O sea, se ha finalizado la intervención en 3 barrios y en el fondo se están abriendo otros 3 nuevos también. Sí. Bueno, respecto a tu pregunta, en términos de Ramadita, nosotros generalmente cuando tenemos la posibilidad de poder abrir una intervención, nosotros erróneamente llamamos como abrir un barrio, pero en realidad está súper mal expresado porque, claro, porque el barrio está, pero los barrios existen hace mucho. O lo activan un poco más. No, los barrios existen hace mucho más que nosotros y lo que nosotros en el fondo hacemos es que abrimos una intervención desde junto al barrio. Pero bueno, cuando nosotros tenemos entonces la posibilidad de abrir una intervención, nosotros nos acercamos a las instituciones regionales y comunales más relevantes, que nos pueden dar de alguna manera ciertas luces de recomendación respecto de ciertos territorios por sobre otros. Y en este caso siempre ha sido fundamental lo que nos ha podido decir la Municipalidad de Valparaíso, como también otras instituciones desde acá, como el Serviu, el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, que de alguna manera tienen ciertos datos que nos pueden orientar para poder hacer nosotros una selección. Y sucede que nosotros logramos capturar financiamiento y la municipalidad en el fondo nos recomienda que nos insertemos en Ramaditas porque era uno de los pocos barrios que había sido afectado por el incendio del 2013, 2014, perdón, pero que no contaba con un programa gubernamental permanente para el barrio, como así iba a suceder con los otros sectores. En el fondo, que programas del Ministerio de Vivienda iban a estar trabajando durante 2 o 3 años en esos sectores. En el sector de Ramadita eso no sucede porque las familias afectadas son menos que el número en el fondo que había sido afectado en otros sectores. Entonces se le da prioridad en el fondo a estos otros sectores. Están un poquito más abandonadas, por así decirlo. Claro, pero en general, claro, si uno analiza en el fondo los números de afectados son muchísimo mayores y en ese sentido entonces la municipalidad nos recomienda eso. A propósito de esa recomendación nos acercamos a la Delegación Presidencial para la Reconstrucción de Valparaíso. ¿Ustedes trabajan con alianzas estratégicas con los estamentos de... ya sea municipales o de gobierno, ¿no? Sí, de todas maneras, para nosotros son fundamentales en nuestra intervención, o sea, lo que menos buscamos es hacer una intervención... Como por el lado de ustedes. Como desde nuestro lado privado, nosotros en el fondo lo que buscamos es acercar al Estado a las poblaciones donde trabajamos, porque entendemos que el Estado es el mayor garante y una vez que nosotros finalicemos, las organizaciones, los dirigentes, los líderes activos tienen que quedar en el fondo con una red de contactos importante para poder ir satisfaciendo todas las otras iniciativas y problemáticas que se vayan presentando. Y cuando ustedes llegaron al cerro y hablaron con los vecinos, ¿cuál fue la primera impresión? Me imagino que les tocó un panorama diferente al de los otros cerros como Playa Ancha quizás, porque eran familias que habían sufrido de un siniestro de sus hogares, entonces quizás también tenían otros problemas que no solo de espacios públicos, sino también de su entorno privado. Sí, de todas maneras ha sido un contexto súper distinto a lo que nosotros veníamos acostumbrados, en el fondo, a trabajar. Pero hemos seguido con nuestra metodología, en el fondo, de fortalecimiento organizacional, del trabajo con los dirigentes, con los líderes activos. Y a propósito de eso, sin omitir de alguna manera el siniestro que los afectó, pero sí se ha podido en el fondo seguir avanzando en términos comunitarios, no centrándonos solamente en la demanda concreta, necesaria y urgente que es la vivienda, pero sí en el fondo pudiendo en el fondo que eso siga avanzando por el carril que es por donde corresponde, que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, con el Serviu, y que en el fondo lentamente igual va avanzando, pero sin olvidar en el fondo todo lo que tiene que ver con la relación en términos de comunidad del barrio y en términos de proyectos también colectivos.
que de alguna manera van acompañando también este acto como de reparación respecto del proceso que ha ido viviendo Ramaditas, porque no es tan solo que haya afectado un incendio, sino que más bien también todas las relaciones se vieron afectadas, se vieron desgastadas, o sea, el nivel de exigencia que se le pidió a los dirigentes, a las familias afectadas, fue tremendo. Entonces, evidentemente, se generaron relaciones de confianza súper intensas, de vínculo con voluntarios, entre las mismas familias, etcétera, pero una vez que pasa el auge, eso también en el fondo va generando consecuencias y va generando un desgaste y un agotamiento propio de ese tipo de situaciones. Entonces, de alguna manera, justo cuando llega junto al barrio, que es en noviembre, en el fondo del 2014, cuando ya había pasado un poquito y estábamos en esta época como de agotamiento, logramos de alguna manera también apoyar a las organizaciones en ese proceso y lentamente pudiendo volver a inyectar en el fondo de energía y optimismo en base a pequeños proyectos que hemos ido desarrollando durante este tiempo. Por ejemplo, ustedes llegan a un barrio. Me decías tú que las oficinas no las tienen, por ejemplo, no sé, en un sector del Plan de Valparaíso o en Viña, sino que ustedes van a los barrios y ahí se instalan, ya como equipo. Claro. Ya, esa es su forma de operar. ¿Cuánta gente de junto al barrio aproximadamente va a colaborar? ¿Va a un equipo constante? ¿Van colaboradores? ¿Cómo se opera eso? Claro, nosotros en el fondo trabajamos bajo la base de que no es que nosotros vayamos a terreno, sino que más bien en el fondo nosotros trabajamos en el barrio todo el tiempo como un vecino más, asumiendo las diferencias estructurales que tenemos, pero de alguna manera lo que nos interesa es estar totalmente asequible para los vecinos, para sus motivaciones, para sus dificultades y de alguna manera conocer el contexto tal cual es, de manera que nuestro diagnóstico social y urbano sea lo más en el fondo parecido a la realidad. Y bajo esa lógica nosotros trabajamos con un equipo profesional que se inserta en el barrio, que está constituido por un gestor territorial, que es una persona que está dedicada a fortalecer a las nuevas organizaciones y generar todas las redes que nos pueden permitir en el fondo acceder a recursos, contar con nuevos estudiantes en práctica, contar con mayor voluntariado, poder vincular mayores recursos a los barrios, etc. Luego hay un promotor o promotora organizacional que es un profesional que generalmente es de las ciencias sociales y que se dedica en el fondo al trabajo cotidiano con las organizaciones sociales, aplicando una metodología de fortalecimiento organizacional que nosotros llamamos caja de herramientas y que en el fondo está constituida por una serie de dimensiones que lo que buscamos es traspasarle en el fondo a la organización social, para que el día de mañana ellos autónomamente puedan ir desarrollando su trabajo lo mejor posible. Y estas dimensiones tienen que ver con la autogestión, con la generación de recursos propios, con la postulación a proyectos, con la ejecución de los proyectos, porque no solamente acceder a los recursos, sino que después cómo se realizan, cómo se rinden, etc. Y luego está, y es muy importante también, el arquitecto de barrio o la arquitecto de barrio, que es valga la redundancia, un arquitecto que nos colabora con todo lo que tiene que ver en un primer momento con el diagnóstico urbano, que tiene que ver con la materialidad de las viviendas, con la materialidad y el estado en el fondo de las vías, la conectividad, la potencialidad los espacios públicos disponibles, la calidad, claro, la calidad mejor del equipamiento comunitario, como tú dices, las potencialidades que existen, si este es un área verde, cómo podemos acceder a un comodato de allí para poder de alguna manera después postular un fondo en conjunto, etcétera. Y luego es el arquitecto en el fondo el que nos va colaborando en todo lo que tiene que ver con los diseños participativos con los vecinos para ir en el fondo consolidando estas iniciativas en función de la renovación urbana en el fondo. ¿Cómo ha sido el trabajo con los vecinos? ¿Ha sido fluido? ¿Han tenido cierta desconfianza por parte de ellos? ¿Ha sido, ¿cómo se han vinculado con ellos? ¿Ha sido un trabajo difícil o realmente los han recibido con los brazos abiertos? Bueno, igual tenemos la experiencia acá en Valparaíso, al menos en 5 territorios, entonces igual hay matices, pero yo diría que en general hay bastante mayor confianza de lo que uno podría creer.
Aunque en el fondo no somos una fundación muy conocida, nuestro nombre en el fondo no es algo que suene como en el caso de otras instituciones, otras fundaciones que tienen más de 30 años de historia, entonces que sus nombres de alguna manera ya por sí mismos dan cierta confianza. En nuestro caso no es así, pero aún así hay siempre gente que se dedica a escuchar, que nos invita a sus casas en los primeros momentos a tomar once, a tomar un té, a compartir ya como más desde la informalidad. Y a propósito también de lo mismo, es que para nosotros es fundamental el primer periodo en el barrio, porque no tan solo se busca en el fondo levantar información, sino que de alguna manera sentar las bases de la confianza. Me imagino que generaron vínculos, lazos con la Claro, gente. de hecho nuestra primera etapa en los barrios se llama etapa de vinculación, porque más que levantar el diagnóstico, a nosotros lo que nos interesa es sentar las bases de la confianza para poder en el fondo haber conocido a los vecinos y seguir en el fondo trabajando los futuros 3 años que se vienen en el barrio. Para nosotros es fundamental en el fondo que podamos llevarnos bien con los vecinos, entenderlos desde su contexto, generar procesos de empatía, porque creemos que la confianza es la base de todo. O sea, si es que no hay confianza, la relación se vuelve utilitaria, se vuelve un checklist de cosas que hacer, pero no hay en el fondo una transformación concreta. Y además que le pueden pasar todo el conocimiento que ellos tienen de su contexto y de su territorio, que no es el mismo que otros territorios. Por supuesto, por supuesto. Ahora, evidentemente no es fácil ingresar a un barrio porque siempre hay un contexto de desesperanza aprendida por parte, en el fondo, de los sujetos que se han visto vulnerados en sus derechos, no tan solo en los barrios, sino que en general en distintos otros contextos. Y eso de alguna manera yo creo que hemos logrado como desarrollar ciertas estrategias para irlo manejando y para que sea parte de nuestro contexto y no sea de alguna manera una justificación para no trabajar allí, sino que yo creo que con el tiempo hemos ido desarrollando cierto aprendizaje para efectivamente asumirlo como el contexto que existe en el barrio y a propósito igual frente a eso poder ir generando bases de confianza. ¿Y cuáles son las dificultades que tú has visto que los vecinos se han enfrentado en los procesos que ellos desarrollan? Por ejemplo, me refiero a postulación de fondos, a tratar de gestionar que les saquen la basura, que cosas que son de su mismo territorio y que ellos, si bien tienen organizaciones, incluso fortalecidas por lo que nos hemos podido dar cuenta, pero ¿cuáles han sido las dificultades que se enfrentan en general? En general, yo diría que hay una escasez de espacios públicos, espacios comunitarios de encuentro que de alguna manera permitan que se viva la comunidad. O sea, si es que no hay una plaza, si es que no hay una banquita, si es que no hay en el fondo un lugar donde yo tengo la capacidad de toparme con un otro y poder a lo mejor generar un diálogo, es difícil también que se puedan desarrollar procesos de organización. Entonces yo creo que eso es algo fundamental, que los barrios vulnerables de Chile cuentan con muy poco equipamiento comunitario y eso de alguna manera yo creo que influye negativamente en la construcción de la sociedad. Y lo otro tiene que ver con las falsas expectativas que se han ido generando a lo largo de los años en función de instituciones públicas, programas sociales, que llegan prometiendo cosas, prometiendo una serie de mejoras y que muchas veces no alcanzan a ser al 100% efectivas, o bien no se explicaron bien y se entendieron de otra manera, de una manera equivocada. O a veces no son efectivas. O a veces de frentón, claro, no son efectivas. Y eso de alguna manera igual hace que la gente se repliegue en sus viviendas y que no vea un cambio muy radical, por ende no se vea muy motivada a participar activamente, porque la participación requiere un esfuerzo y eso es un hecho requiere tiempo, concreto, sí, claro. Sobre todo tiempo y responsabilidad también. ¿Quiénes son los que más participan en los barrios en general, en los territorios que tú has podido intervenir? ¿Quiénes son grupos etarios, me refiero? ¿Quiénes son los que más participan? Mira, yo creo que en los talleres que nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer, participan muchos niños y niñas. Yo diría que hasta como los 13 años. Y luego las organizaciones sociales ya más consolidadas,
participan hartas mujeres adultas, pero creo que en general igual hay varios hombres adultos que participan y que no sé si casualmente o por en el fondo del país en el cual estamos, igual de alguna manera adquieren cargos de poder y de autoridad dentro de esas organizaciones sociales, aunque no sean mayoritarios, pero en el fondo pasa que hay hartos presidentes hombres en las organizaciones, aunque quizás el porcentaje, si uno lo analiza, es mayor el de mujeres adultas que participan. Bueno, y preguntarte también, porque esto es un trabajo que hacen, me imagino que Fundación Junto al Barrio lo conforman bastante jóvenes, ¿no? No sé si también hay gente mayor, pero se me hace que son muchos jóvenes los que están vinculados a la fundación. No obstante, ustedes se financian también y tienen que financiar estos proyectos. ¿Cómo realizan ese financiamiento? Ya, ahí hay como dos distinciones. La primera es que en el fondo hay un grupo de empresas que parte de nuestro consejo asesor y que financia de alguna manera nuestra gestión como Fundación Junto al Barrio. Entonces eso de alguna manera nos permite tener dinero para pagar sueldos para los profesionales que trabajan allí, sean jóvenes o viejos, porque también en el fondo hay de todas las edades ya, perfecto. En general. Se me hacía como hablamos del Nicolás Cruz, entonces... Claro, tampoco es tan joven. Pero bueno. O sea, yo también sería... Claro, no, en el fondo hay jóvenes de todas las edades, yo diría que bien joviales. Pero son organizaciones sociales que la han levantado las últimas generaciones. Sí, de todas maneras, sí. Bueno, pero hay un grupo de empresas, claro, que es como parte de este consejo asesor, que aunque seamos como bien jóvenes, han confiado un poco en la labor que hacemos y que de alguna manera nos asegura la gestión. Esto quiere decir, en el fondo, poder pagar las cuentas del agua, de la luz, el sueldo de los profesionales, el arriendo de las sedes, tener un mínimo de recursos para poder hacer las reuniones, etc. Y el otro financiamiento que responde en el fondo a los proyectos de inversión en los barrios que tienen que ver con estas grandes transformaciones en términos urbanos, nosotros apostamos principalmente a lograr ese financiamiento en conjunto con las organizaciones sociales y de manera en el fondo de generar estos procesos de fortalecimiento organizacional que te mencionaba, en conjunto poder salir a buscar esos recursos y generalmente responden a la postulación a fondos públicos y privados que existen, o bien a la generación de articulaciones que se puedan realizar con universidades, con otras empresas que a lo mejor no son parte de este consejo asesor, pero que están interesados en al menos a lo mejor asumir una parte de esta intervención, la recuperación de un espacio público, etc. Y de esa manera nosotros lo que buscamos es que la inversión que hace esta empresa en financiarnos, estas empresas en financiarnos, llegue duplicada al barrio y que en el fondo el gasto sea no un gasto sino que una inversión, y que nosotros efectivamente logremos duplicar en términos de proyectos en los barrios lo que gastan un poco en la Fundación Junto al Barrio. Perfecto. Cuéntanos, ¿cuáles son los siguientes pasos aquí en la región de la Fundación Junto al Barrio? Bueno, nosotros finalizamos un trabajo en octubre del 2014 en los barrios de Playa Ancha. Sin embargo, igual quedamos con algunas obras pendientes. En el fondo terminó la intervención a nivel social, se cerraron las oficinas allí, pero quedaron algunos temas urbanos pendientes y que se han ido finalizando en el fondo. Y una de las principales cosas que nos llena harto de gratitud es que se viene la inauguración de una de las obras emblemáticas que tuvimos en Playa Ancha, en Viento Sur, el 16 de enero. Así que eso es como un tema institucional relevante porque no todo el tiempo tenemos la posibilidad de inaugurar un centro comunitario, que es una obra de inversión relativamente mayor. Eso en términos de Playa Ancha, y en términos de los barrios de Ramaditas y Héroes del Mar. En ambos finalizamos este año el proceso de vinculación y por ende el levantamiento del diagnóstico social y urbano. Y ahora en el fondo estamos pasando una etapa de desarrollo de programas y proyectos, que lo que busca es que todos los insumos que logramos de alguna manera rescatar del diagnóstico social y urbano puedan verse reflejados en una intervención estratégica para los futuros 2 años y medio en el barrio. Y eso
se busca realizar mediante la aplicación de esta caja de herramientas, que es la metodología de fortalecimiento organizacional, y mediante la articulación de recursos, en el fondo, para poder gestionar los proyectos que emergen de la comunidad. Ya se nos fue volando el programa, casi no nos dimos ni cuenta. Espero que a ustedes también se les haya pasado volando. Nos queda prácticamente nada, entonces preguntarte, ¿cómo pueden colaborar quienes nos están mirando, quienes se interesen, ya sea con dinero o participando? Bueno, la principal invitación es que se acerquen a nuestras redes sociales y puedan conocer lo que nosotros hacemos como fundación. La invitación que nosotros tenemos es a levantar la riqueza de los barrios, entendiendo que siempre hay potencialidades. En nuestra página web pueden ver los proyectos que hemos logrado desarrollar a lo largo de este tiempo. Estamos constantemente invitando a voluntarios a hacerse parte de nuestros proyectos. Nuestros equipos profesionales son relativamente pequeños, así que el trabajo que hacen los voluntarios, los estudiantes en práctica son fundamentales. La invitación ya a nivel general es a participar en todos los espacios que sea posible, porque somos unos convencidos de que la acción social y colectiva es lo único que nos puede generar una transformación relevante para nuestro país, y eso es lo que precisamente tratamos de generar en los barrios donde trabajamos. Así que revisen nuestro Twitter, nuestra página web, nuestro Facebook, y cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Estaremos súper contentos en el fondo de poder darles respuesta breve a sus inquietudes. Bueno, nos despedimos entonces, nos encontramos nuevamente en una nueva edición de Estamos Organizados, y le agradecemos mucho por haber venido a Natalia a este programa. Muchas gracias.